Hola a todos, en este vídeo voy a, como os comenté, pues vamos a destacar las cosas más importantes de la unidad 1, ¿vale? Voy a tratar de que no se haga demasiado largo. Del índice, estos son los principales puntos, estos son los puntos que trabajamos en la unidad 1, así que vamos a ver el punto 1, la composición de la materia viva. En el punto 1, la composición de la materia viva, comentamos que el 1,1 no entraba, ¿vale? Comenzaremos, así que empezáis a estudiar a partir del 1,2. A ver si se ve lo mejor posible. En el 1,2 vimos que los bioelementos pues eran los elementos químicos que intervienen en la formación de los seres vivos. Eso sí que es importante. Y los tipos. Entonces, de aquí, ¿qué nos quedaríamos? Pues nos quedamos con la definición de bioelementos, ¿vale? Y en lo que se clasifican los primarios, que son indispensables para formar las biomoléculas. Y lo más importante, que esto hay que sabérselo bien: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y la razón por la que son abundantes los seres vivos: son abundantes, tienen una masa atómica baja y forman enlaces covalentes estables. Luego los secundarios, que se encuentran en menor cantidad. Por eso son bioelementos secundarios, pero cumplen importantes funciones. Y de aquí estudiaros por lo menos un par de ejemplos: sodio y potasio. Y los oligoelementos, que son aquellos que aparecen en una proporción muy pequeña. Por ejemplo, vamos a quedarnos con el hierro y con el cobre, ¿vale? Seguimos para adelante. Del siguiente punto, las características del átomo de carbono también entran y además son bastante importantes. De aquí vimos diferentes cosas. En primer lugar, que el carbono es el elemento en el que se basa la vida en nuestro planeta y que tiene una serie de propiedades que le permiten formar la vida, como es la tetravalencia, que en este caso significaba que se puede unir a otros 4 átomos distintos mediante enlaces covalentes, ¿vale? Pero adquiriendo así pues una estructura tridimensional. Luego, que forman largas cadenas que además son resistentes. ¿Por qué? Porque los tetraedros pues pueden unirse lateralmente. Estas cadenas pueden ser de dos tipos: lineales, ramificadas o cíclicas, que son las que tenéis aquí. Y además también saturadas si tienen enlaces sencillos, e insaturadas si tienen triples enlaces. Y acordaros que las de hidrocarburos son las más frecuentes y son aquellas las que encontramos únicamente átomos de carbono. Acordaros que de esto tomamos apuntes en clase y hicimos algunas fórmulas en la pizarra. Y luego además pues que permite una gran variabilidad molecular, ya que se puede unir a gran cantidad de elementos distintos, dando lugar a diferentes grupos funcionales, ¿vale? Lo de que se convierten en otros mediante reacciones de oxidación y oxidación no es necesario. Seguimos. De las biomoléculas orgánicas y elementos inorgánicos. De este apartado nos vamos a quedar con que entraría que las biomoléculas orgánicas son exclusivas para los seres vivos y que están formadas por los diferentes bioelementos, por eso de bioelementos, biomoléculas, el bio está igual, y que son de 4 tipos diferentes, ¿vale? ¿A qué se debe? Bueno, pues estas son cosas que vamos a ir diciendo después, o sea que de momento con que os quedéis con esto es suficiente. Y luego, eso sí, que los bioelementos inorgánicos son aquellos que no son exclusivos de los seres vivos, que son el agua, las sales minerales y algunos gases. Siguiente página. El agua, muy importante. En el examen puede entrar tanto un dibujo como este para explicar las características, como que se nombren un par de propiedades y se relacionen con las funciones, como hicimos la otra vez. Entonces, de la estructura molecular muy importante, que está formada por 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno, mediante enlaces covalentes y formando un ángulo de 104,5 grados. Y este dibujo de aquí, que en su momento hicimos uno en la pizarra también. En el agua es importante que nos acordemos que el átomo de oxígeno es más electronegativo que el de hidrógeno. Por lo tanto, los electrones del enlace entre el oxígeno y el hidrógeno, los electrones quedan más próximos al oxígeno.
Eso hace, como dice aquí, que la molécula tenga una mayor carga positiva hacia el hidrógeno y una parte de carga negativa hacia el oxígeno, dando lugar a una molécula de carácter dipolar, ¿vale? Gracias a esa dipolaridad, la molécula de agua se puede unir con hasta otras 4 moléculas de agua mediante enlaces covalentes y adquiere una estructura tridimensional que es fundamental en sus propiedades y funciones biológicas. Este párrafo es bastante importante porque aquí se explica cómo funciona, la distinta, digamos que estructura y estructura química del agua, y gracias a ella va a funcionar o va a intervenir las distintas propiedades y funciones. Entonces, de esta tabla no me voy a entretener a subrayarla porque es importante entera, así que estudiársela mucho porque es muy importante. ¿Y qué puede entrar de ella? Pues de ella puede entrar, pues por ejemplo, que expliquéis qué es la polaridad y que indiquéis 2 funciones, una que estén relacionadas con la polaridad. En el caso de la polaridad, pues el transporte y la función metabólica. Y es igual con todas las demás. El siguiente apartado es sobre las sales minerales. De las sales minerales, para empezar, que son compuestos inorgánicos que realizan gran cantidad de funciones y que las tenemos de 2 tipos. Tenemos las sales precipitadas y las sales disueltas. De las sales precipitadas aprendernos, por ejemplo, que tienen una función esquelética. Es decir, si tienen una función esquelética es que forman parte de los esqueletos cumpliendo distintas funciones. Por lo tanto, que las sales precipitadas las podemos encontrar en los esqueletos con función esquelética. Y, por ejemplo, nos quedamos con el ejemplo del carbonato que forma los caparazones. En las sales disueltas nos estudiamos que cuando están disueltas se encuentran formando aniones, que ya sabéis que significa que están cargados negativamente, como por ejemplo carbonato, o cationes cargados positivamente, como puede ser el calcio y el magnesio. Funciones importantes, reguladoras y específicas. Reguladoras como por ejemplo que contribuye a la estabilidad del medio interno, homeostasis, a través por ejemplo del control del pH. Y las específicas, pues por ejemplo, por lo menos un ejemplo, que sirven para la contracción muscular y que interviene en este caso el sodio, y por ejemplo para la transmisión del impulso nervioso que lo hace el calcio. Los glúcidos. Esta parte ya empieza a ser más importante. Bueno, el agua es muy importante, como ya os he dicho antes. Pero de todos los apartados que llevamos anteriormente, podríamos destacar que de todas las diapositivas, lo más importante lo tenemos aquí, que son las características del átomo de carbono, y aquí y esta página, que es la página número 3, sobre el agua. Los glúcidos. De los glúcidos, ¿qué destacamos? La función, o sea, la definición, perdón, que sería este párrafo de aquí, que son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Vale? Por lo menos eso. Muy importante los átomos que tiene. Y luego se denominan azúcares, eso ya lo sabéis, y que se dividen en 3 grupos. Monosacárido, una molécula de glúcido, disacárido 2, óligo entre 2 y 10 y poli más de 10. Los monosacáridos. De los monosacáridos muy importante que nos quedemos con estos 3 ejemplos. Y las características que las tenéis aquí contienen entre 5 y 7 átomos. El grupo funcional es muy importante, acordaros esto de aquí, que podemos tener por un lado el grupo carbonilo, que puede ser o bien un grupo aldehído, cuando está el grupo aldehído en el carbono terminal, o bien un grupo cetona, cuando este está aquí y está en el segundo carbono y siempre más cercano de, digamos que, de uno de los carbonos. Aquí dice, como dice aquí, el carbono terminal, pero realmente está en el segundo de los carbonos, entonces más próximo a uno de ellos. Vosotros quedáis con que os acordéis de cómo se reconoce el grupo aldehído y cómo se reconoce el grupo cetona. Y luego, que tienden a formar estructuras cíclicas, que cuando tienen 5 átomos de carbono se denomina furanosa y cuando tienen 6, piranosa. De la diapositiva 5. Muy importante la nomenclatura, que la trabajamos mucho en clase. Repasárosla. Que dijimos que cuando tiene el grupo funcional aldehído ponemos el aldo delante, cuando tiene ceto, cetosa, y después que en función de los átomos de carbono vamos poniendo los prefijos tri, tetra, pentos, penta, etc. Y que siempre terminamos en osa. Acordaros que de esto hemos hecho muchas actividades que están colgadas por ahí.
Los disacáridos. De los disacáridos, pues, que están formados por dos monosacáridos unidos mediante enlace covalente, que es el enlace glucosídico. Acordaros de que, por ejemplo, os puedo poner este dibujo en el examen y que me lo expliquéis. Entonces me tendréis que explicar cómo se forma el enlace, que lo tenéis aquí. Y luego aprenderos por lo menos un par de ejemplos de disacáridos: sacarosa, azúcar común, lactosa y el azúcar de la leche. Los polisacáridos. Aquí están formados por cientos o miles de moléculas monosacáridos, pero se dice que son complejos, unidos todos ellos mediante el enlace glucosídico. Es decir, los disacáridos anteriores que están unidos por el enlace glucosídico, pues como si se unieran muchos más hasta que formaran miles de moléculas de monosacáridos, dando lugar a un polisacárido. Y de aquí estudiaros por lo menos un par de ejemplos. La celulosa, que es de origen vegetal y que está formada por cadenas lineales de glucosa, teniendo un aspecto fibroso, y el almidón, o mejor el glucógeno, que es de origen animal y que está formada por cadenas de glucosa muy ramificadas. Y así tenemos un ejemplo vegetal y un ejemplo animal. Las funciones de los glúcidos. Las funciones de los glúcidos son muy importantes y puedo preguntarlas, por ejemplo, que me indique los tipos de funciones que tienen los glúcidos. ¿Cuáles nos quedaríamos? Pues tenemos la la energética, referida sobre todo a la glucosa, que es la principal fuente de energía para las células. Y además hay, de los azúcares que están formados por glucosa, tenemos como moléculas energéticas, como reservas energéticas en los seres vivos, el glucógeno en los animales y el almidón en las plantas. Y estructural, en este caso que la celulosa es el principal componente de las paredes celulares de las plantas, y la ribosa y la desoxirribosa, que lo hacen de los ácidos nucleicos. ¿Vale? Continuamos con los lípidos. Los carbonos, por lo que están formados carbono, hidrógeno, oxígeno y algunas veces fósforo. Y las características: poco densos, insolubles en disolventes polares, es decir, no son solubles en agua, pero sí en otros que sean, como puede ser por ejemplo el éter, eso da igual, pero digamos que no son solubles en agua, sino en otros compuestos que son apolares, que no son polares. Como por aquí, el caso del éter. Clasificación de los lípidos. Esto sí que es muy importante. La clasificación de los lípidos. Y que se basa en la presencia de ácidos grasos en su estructura. Tenemos los saponificables y los insaponificables. Los saponificables son los más abundantes y contienen ácidos grasos. Y que se denominan así porque llevan a cabo reacciones de saponificación. Son la grasa, que en este caso tenemos ácido graso unido a un alcohol, y las tres funciones que cumple: almacenamiento de energía, aíslan térmicamente y protegen órganos internos. Y los fosfolípidos, que en este caso tenemos fosfato unido al ácido graso y al alcohol, y que forman las membranas. Los glucolípidos, glúcidos unidos a ácido graso y alcohol, y la cera, ácido graso y alcohol. Entonces, grasa, ácido graso unido y alcohol, y las tres funciones: fosfolípido. Fosfato unido a lo anterior, ácido graso y alcohol. Los glucolípidos, a lo primero, que era ácido graso y alcohol, le añadimos el glúcido, y a la cera pues les ponemos los ácidos grasos y los alcoholes de cadena larga. Es muy fácil de recordar los fosfolípidos porque la palabra fosfo ya os dice que tiene que haber un fósforo, y la palabra gluco que tiene que haber una glucosa, y los demás, pues los tenéis que estudiar. Con respecto a los ácidos grasos. De los ácidos grasos, ¿qué nos tenemos que acordar? Pues que están formados por una cadena hidrocarbonada larga con número par de átomos de carbono, entre 12 y 24, y que su grupo funcional es un grupo carboxilo que encontramos en el extremo de la molécula. Aquí lo tenéis. Con que nos quedemos con esas dos funciones, con esas dos características, vamos bien. Luego también tenemos lo de los enlaces, pero bueno, con eso va bien. Muy importante, los fosfolípidos, que forman las membranas celulares. Por ejemplo, os puedo poner en el examen este dibujo o pedirlo a vosotros que lo dibujáis. No tendréis más que ponerlo y explicarlo, que lo tenéis ahí. ¿Qué es lo que dice este dibujo? Pues que los fosfolípidos son moléculas anfipáticas. ¿Eso qué significa? Que tienen tanto una parte polar como una polar. ¿Cuál es la parte polar? La cabeza, que tiene fosfato, esta de aquí. ¿Cuál es la parte apolar? Las colitas, que son hidrófobas y que están formadas por ácido graso. Por lo tanto, como el agua es polar, la parte que se expone hacia el agua es la cabeza,
y la parte que no se pone hacia el agua serían las colas del ácido graso. Esto hace que se adopte esta estructura, de manera que tendríamos que los fosfolípidos forman dobles capas porque tenéis una capa aquí, cabeza y cola, y otra aquí, cabeza y cola. Y como las cabezas son las únicas que se ponen al agua, pues el agua la tendríamos por aquí. Agua también. A ver. Agua. Claro, lo que dice aquí, en presencia de agua, las colas se unen entre sí hacia adentro, ya que las repelen, y las cabezas quedan hacia afuera. Gracias a ello pueden formar biocapas que constituyen la base de las membranas celulares. Esto es súper importante. Las proteínas. De las proteínas, ¿qué nos quedamos? Pues nos quedamos que están formadas con lo de siempre, carbono, hidrógeno y oxígeno, pero ahora añadimos los tres: nitrógeno, azufre y fósforo. Y que son macromoléculas, eso quiere decir que tienen un tamaño muy grande y están formadas por unidades pequeñitas llamadas aminoácidos, ¿vale? Los aminoácidos, muy importante esta fórmula de aquí, porque os puedo pedir que la pintéis en el examen, o bien ponérosla y que la expliquéis. Ya sabéis que o pintáis algo o explicáis algo de una foto. Entonces, ¿qué nos tenemos que quedar? Con que son moléculas orgánicas que están formadas por un grupo amino, grupo carboxilo y cadena lateral. Aquí las tenéis. Grupo carboxilo, grupo amino, cadena lateral y un átomo de hidrógeno. Y en medio el carbono. Eso de que sea un carbono alfa da igual. En medio un carbono. Puede haber hasta 20 aminoácidos distintos. ¿Cómo se unen? Pues se unen mediante la formación de un enlace peptídico. Lo tenéis por aquí. Que se forma entre el grupo carboxilo, entre el grupo amino del primer aminoácido y el grupo carboxilo del segundo aminoácido. ¿Vale? Con eso vamos bien. Estructura de las proteínas. Las proteínas, de aquí que nos vamos a estudiar, pues que pueden presentar 4 estructuras principales: primera, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La primaria no es más que la secuencia de aminoácidos. Por ejemplo, pues aquí tenemos una proteína con secuencia primaria que está formada por alanina unida a leucina, isoleucina, prolina y lisina, ¿vale? De aquí vosotros nada, simplemente que sepáis que la estructura primaria es aquella que representa la secuencia de aminoácidos que forman una proteína y que el resto de estructuras son tridimensionales. Lo importante de aquí, que la estructura tridimensional es fundamental para que la proteína pueda desempeñar su función biológica. ¿Por qué? Porque si la pierde, pierde su función y se dice en ese caso que se ha denaturalizado. De las funciones de las proteínas son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues quedaros por lo menos con 4, por ejemplo, estas 4 primeras. Y un ejemplo, función estructural, porque forma parte de las estructuras celulares. Vale, por ejemplo, colágeno para los tendones, transporte, le transporta a distintas causas. Por ejemplo, hemoglobina transporta oxígeno. Función de defensa, anticuerpos. Función contráctil, por ejemplo, actina y miosina en la contracción muscular. O bien hormonal o enzimática, la que queráis, quedaros con 4. Y vámonos con los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos en este caso pues también son macromoléculas de muy grandes, formadas por moléculas más sencillas que se denominan nucleótidos. Y que los nucleótidos, porque van a estar formados por átomos de carbono, lo de siempre, hidrógeno y oxígeno, nitrógeno y fósforo. Muy importante los nucleótidos, súper importante. ¿Por qué? Porque hay que saberse los 3 componentes de los nucleótidos. ¿Qué es esto que tenéis aquí, este dibujito de aquí? Tenemos el ácido ortofosfórico, el fosfato que aparece aquí, la pentosa, el azúcar, que es muy importante que sepamos que tiene 5 carbonos y que en el caso de la RN es la ribosa y de la ADN es la desoxirribosa. Y la base nitrogenada, porque vimos que podían llegar a haber hasta 5 bases nitrogenadas distintas. Adenina, que se representa con A, citosina, uracilo, timina y guanina. Acordaros que en el ADN tenemos estas 4 y en el ARN la timina cambia por el uracilo, ¿vale? Y que las púricas son la adenina y la guanina y las pirimidínicas la timina, citosina y uracilo. Eso se refiere a la presencia de los anillos. Si os fijáis, decimos que son púricas la adenina y la guanina porque tienen 2 anillos y que son pirimidínicas la citosina, timina y uracilo porque tienen únicamente un anillo, ¿vale? Muy importante que estos nucleótidos
Como ya hemos visto, para formar los nucleótidos, las bases nitrogenadas se unen a las pentosas y a su vez al ácido ortofosfórico, lo tenéis aquí. Y la unión resultante de las tres de las tres uniones es lo que denominamos nucleótidos, ¿vale? Estos nucleótidos se unen entre sí para formar los polinucleótidos. Vamos, vosotros quedáis con las características de los nucleótidos. Muy importante de aquí los tipos de ácidos nucleicos, que son dos, los tenéis aquí arriba y esta tabla, porque esta tabla la puedo preguntar en el examen. Diferencia de composición química de ADN y ARN, que con lo que hemos dicho antes ya lo sabéis. Luego, que el ADN tiene dos cadenas, bicatenario, y el ADN siempre tiene el ARN solo tiene una, monocatenario. Los tipos, el ADN está en el núcleo, ADN nuclear, y luego los tres tipos de ARN, mensajero, transferente y ribosómico. ¿Dónde se localiza? El ADN en el núcleo, con que os quede con el núcleo suficiente, y el ARN, pues el mensajero en el núcleo, y en el citoplasma encontramos los otros dos. Y su función, el primero es portador de la información genética y el segundo interviene en la síntesis de proteínas. Estructura del ADN. Esta también dijimos que era bastante importante. Por ejemplo, puedo poner esta foto en el examen y que me la expliquéis. ¿Qué habría que explicar? Pues habría que decir primero que representa el modelo de la doble hélice y que las características son bicatenario. Ya lo hemos visto, que está constituido por dos cadenas de nucleótidos que se unen mediante enlaces de hidrógeno entre sus bases nitrogenadas. Aquí tenéis los enlaces de hidrógeno. Las pentosas y los ácidos ortofosfóricos siempre hacia afuera, que los podéis ver de hecho. Aquí tenéis las pentosas y los ácidos ortofosfóricos hacia afuera. Luego que las bases son complementarias. ¿Por qué? Porque siempre donde hay una A hay una T y donde hay una C hay una G. Que es dextrógira, gira hacia la derecha y que las dos cadenas son antiparalelas, es decir, una va en este sentido y la otra en el contrario. Acordaros aquí que os tenéis que repasar las reglas de Chargaff para las actividades. Y las funciones de los ácidos nucleicos, que participan en tres procesos, que ya hemos visto. Replicación o duplicación del ADN, que permite obtener dos moléculas de ADN, tomando como molde una inicial, de aquí nada más. Luego, la transcripción, que es el proceso por el que se sintetiza una molécula de ARN mensajero, utilizando para ello un fragmento de ADN. Y los que son los codones, que el ARN mensajero se divide en codones, que son grupos de 3 aminoácidos. Luego, la traducción, que es la síntesis de proteínas a partir del ARN mensajero y que lo transformamos en proteína. Y los tres componentes que participan, que son los ribosomas, el ARN mensajero, el transferente con sus anticodones y los aminoácidos, ¿vale? Esto nada, esto lo doy en el examen y esto nada tampoco. Y luego acordaros de repasaros todas las actividades prácticas sobre este tema. Si tenéis alguna duda de algo, me lo decís. En este vídeo he tratado de centrarme en destacar lo que habría que estudiarse. O sea, si tenéis dudas de algo que queréis que explique, bueno, pues ya me escribís y lo explico.